Paso Canoas. Solo en los últimos 4 días Migración identificó a casi 500 indocumentados, mientras que en el norte se siguen dando enfrentamientos entre estos grupos y la policía. Veamos y escuchemos la información. Según las fotos del vecino Norman Rivera de Paso Canoas, se muestra cómo el ingreso de los migrantes extracontinentales se sigue incrementando por la frontera sur. Según Migración, entre el 28 al 31 de julio anterior entregaron 488 permisos temporales a los migrantes que ingresan por esa frontera y en total hay 1.600 entre las dos fronteras. Sin embargo, los vecinos de Paso Canoas temen porque se siga aumentando el número de migrantes, pues según medios de comunicación de Panamá, 1.200 migrantes podrían quedarse sin atención en ese país y llegar masivamente a Paso Canoas. Así lo citó el diario digital El Siglo el sábado anterior, que tituló "Migrantes serán echados de Darién en una semana". Dentro de la nota mencionan: pero los propios migrantes tendrán que ver cómo llegarán a su destino final, Estados Unidos. Pues Hayer indicó que como evadieron los controles de Colombia y Panamá, deben buscar cómo entrar a Costa Rica para continuar hacia suelo norteamericano. Pero el problema se complica también en el norte, en la frontera con Nicaragua. Este lunes se presentó un enfrentamiento de los migrantes con la policía. Así luce a esta hora, luego de que los policías controlaran la situación y están tratando de hablar con ellos. En el norte hay 1.215 migrantes presionando para poder pasar hacia Nicaragua. Un caso omiso a la fuerza pública, por lo cual se nos obliga a hacer una intervención. Durante la intervención esas personas lanzaron piedras en contra de los oficiales de la fuerza pública, incluso algunas piedras cayeron sobre vehículos que estaban cerca del sector de la frontera, razón de lo cual hubo que repeler la agresión con piedras con agentes químicos. En la intervención resulta una persona detenida. La semana anterior, el ministro de Seguridad se reunió en Managua, Nicaragua, con autoridades de ese país para entablar mesas de diálogo para combatir juntos el crimen organizado. Pero aunque el tema migratorio entre ambos países es complejo, no hubo acercamiento sobre eso. De momento ese tema no se tocó, posteriormente en las diferentes mesas de trabajo pues veremos a ver la posibilidad. ¿Sí se tiene planteado llevar a la próxima mesa de septiembre este tema? Pues es una de las problemáticas que se está generando en la zona fronteriza y hay que tomarlo en cuenta, Carlos. Gracias. La policía retomó la calma en la frontera norte luego de la intervención policial. Bien, y para hablar sobre este tema nos acompaña la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz. Buenos días, Carmen Muñoz. ¿Qué es lo que, digamos, vamos a ubicarnos en las cifras? ¿De cuánto estamos hablando es el ingreso diario de personas migrantes extracontinentales al día de hoy? Bueno, hay cifras, buenos días primero que nada. Las cifras de ingreso varían, ¿verdad? Hay días que pueden ingresar 40, 50 personas y hay los 200. Por ejemplo, los datos al día de ayer, en el último día entraron 208 adultos, de los cuales, en total 239 ingresos al día de ayer, en los últimos 2 días, de los cuales hay 12 familias, 20 adultos y 11 niños. Este dato nosotros lo segregamos porque estamos dando una atención diferenciada, por supuesto, a los niños y niñas y sus padres. Ellos ingresan a donde, digamos, una vez que pasan fronteras, estos son los que están viniendo de Panamá, pasan fronteras, los ingresan, se trasladan de inmediato a los albergues que ya se han acondicionado en la zona porque se hizo un cambio importante. ¿Cuál es el abordaje que se les da? Sí, bueno, ellos entran al país por distintos puntos de ingreso de la frontera, pero fundamentalmente se acumula en lo que llamamos la zona de tolerancia, que es esa zona muerta que hay entre ambas fronteras. Comienzan a acumularse ahí, algunos optan por hospedarse en hoteles, pero sin embargo, como ya sabemos en el pasado, esas acumulaciones las evitamos a efectos de proteger, por supuesto, la situación sanitaria, la integridad de estas personas, pero además la paz y las condiciones también de la misma frontera. Los acumulados en la zona generan también mucho malestar entre los vecinos, impactan el comercio local y generan, por supuesto, problemas de seguridad y de carácter sanitario. Inmediatamente comienza la intervención de nuestra Policía de Migración para iniciar los procesos de identificación y eventual regularización de la presencia de estas personas en el territorio costarricense. Ellos tienen libertad de tránsito en el territorio. ¿Por qué se han incrementado los conflictos y ya este último
fue con piedras, hubo que usar gases. ¿Por qué han venido en incremento los conflictos con las personas migrantes? Primero que nada, aclarar que tienen libertad de tránsito una vez que han sido regularizados por el país. O sea, cualquier persona en condición de irregularidad, independientemente del origen o la región de la que venga, se hace objeto de la aprehensión por parte de nuestras autoridades si son ubicadas en el territorio sin ningún tipo de regularización o de manera irregular. Ahora, ¿por qué recrudecen los enfrentamientos? Estas personas están desesperadas. Esa desesperación les lleva en la mayoría de los casos a exigir del gobierno costarricense o de nuestras autoridades la posibilidad de continuar viajes a Estados Unidos. Esto lo hemos explicado reiteradamente, no solamente a las personas migrantes, sino al país. La condición de esta migración es absolutamente distinta a la migración cubana. Los cubanos tienen una invitación para que lleguen a Estados Unidos, ya lo hemos dicho, la ley de ajuste cubano. Sin embargo, esta migración no hay quien los reciba, o sea, no están siendo esperados en ningún país, no están regulares, excepto para permanecer en Costa Rica, y el resto de los países de América, en unos casos los ignoran. En el caso de Panamá, que es una de las razones por las cuales nosotros no podemos devolverlos a este país. Cuando los ponemos en la frontera y le decimos a las autoridades panameñas, aquí están estas personas, ellos dicen, bueno, queremos documentos que confirmen que estuvieron por acá, y realmente no tenemos con qué y no confirmarlo. se ha negociado con organismos internacionales, o sea, seguimos solos en esta lucha y de aquí en adelante tendrá que ser solo nosotros. No solos, el país sigue un diálogo intenso con los países de la región. Ya incluso el día de ayer las noticias dan cuenta de que Panamá finalmente está intentando, dicen ellos, generar un diálogo regional. En todo caso sería una respuesta a nuestros ingentes esfuerzos, porque el tema debe abordarse de manera regional. Hemos tenido colaboración de algunos organismos internacionales en asesoría, en discusiones acerca del abordaje de una situación que no tiene una respuesta ni una solución única, sino que estamos aquí realmente reinventando, dando respuestas en muchos casos de manera cotidiana y al día a día, y en otros, como informará el presidente oportunamente, estamos ya pues diseñando una estrategia, una política ya mucho más permanente de atención para una situación que sin duda ha llegado a quedarse. Entonces, ellos al querer pasar y no poder lograrlo, porque nosotros no podemos obligar a ningún país, como igual estamos nosotros ejerciendo nuestro derecho también a la soberanía y a la autonomía como país, en el sentido de no permitir la irregularidad, pues tampoco se puede exigir a Nicaragua. Aún así, los migrantes siguen transitando hacia Estados Unidos. Nosotros tenemos registros de más de 4.000 personas, y de las cuales alrededor de 1.200 es un número que está permaneciendo en Costa Rica. Lo que dice es que, a pesar de apostar el ejército en la frontera, que a pesar de la policía y de la agresividad con que en no pocos casos son repelidos, tratados, están pasando. Esto para decirle a Costa Rica, y para que conozcamos y sepamos todos acá en nuestro país, que la necesidad, la urgencia y las motivaciones que hacen que esta población se movilice en no pocos casos, atravesando continentes enteros, es muy fuerte y es suficiente como para intentar realmente evadir tanto las normativas como las acciones de carácter represivo, coercitivas. No hay montañas, no hay ríos, no hay condición alguna que evite ese tránsito. Incluso Panamá, Colombia han intentado ejercer mayor presión para evitar este tránsito, y lo que está ocurriendo es que entonces ahora esta población viene por el tapón del Darién, viene por la selva, llegando a Costa Rica en condiciones muy lamentables. Hay que estar ahí en la frontera para ver las condiciones de deterioro de salud de estas personas. Imágenes que no se han revelado también, que nos llegan de Panamá, dan cuenta de personas muertas en las selvas, niños, madres, incluso. Y ahora en Nicaragua también. Ahora en Nicaragua, bueno. Todavía no entiendo por qué qué es lo que está aconteciendo allí, o sea, de cuánto es por qué están falleciendo precisamente en el lago. Eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es esa ruta que están llevando? Y también quería preguntar, ¿qué es lo que el presidente va a anunciar, viceministra Muñoz? Bueno, lo que el presidente va a anunciar, no quisiera yo adelantarlo, pero son una serie de
medidas, ¿verdad?, tanto de carácter asistencial, humanitario, comunicar al país, como de mediano y largo plazo. Así que esperaremos que el señor presidente haga el anuncio en su momento. Ahora, la muerte de estas personas en el río Zapuá o que aparecen muertas en el lago de Nicaragua expresan justamente lo que estoy diciendo. O sea, en la medida en que los países ejercemos mucho más control en nuestras fronteras, esto hace que estas personas se orienten por tránsitos muy difíciles, montañas, ríos, lagos, y estas personas, por lo menos de la poca información que tenemos, es que se aventuraron por la noche a atravesar el territorio nicaragüense justamente por las zonas más inhóspitas. Y solos, o con esas bandas de coyotes, que además Costa Rica fue prácticamente el que declaró la guerra. No sí, sé bueno, si se siguen teniendo identificadas. Eso no puedo, digamos, asegurarlo, pero muy posiblemente se aventuraran con algún vaqueano de la zona o por su propia cuenta. Importante lo que usted menciona respecto al tema de la acción del coyotaje. Nosotros estamos intentando, como país, de alguna manera liberar a las personas migrantes del recurso coyote. Amén de que es importante y necesario que nosotros sepamos quién ingresa al país. Por supuesto, ellos están utilizando nombres falsos, pero con esos nombres les hacemos huellas, les hacemos fotografías. Vamos incluso a intentar ubicar a estas personas, por ejemplo, en Brasil, mediante el cotejo de los registros, porque no poca esta migración es además, la mayoría no es extracontinental. Estamos hablando de que son haitianos que están movilizándose de Brasil después de haber servido y trabajado durante varios años allá. Posterior al terremoto, Brasil desarrolló toda una política de atracción de poblaciones vulnerables desde este país, y ahora estas personas están migrando. ¿Por qué sería necesario que el presidente y las autoridades, usted, viceministra Muñoz, anuncien una política permanente, más permanente? ¿Por qué y ante qué? Bueno, es una política migratoria para esta población, porque definitivamente hemos tratado el tema con la emergencia que esto conlleva, pero sin duda este es un tema que ha llegado para quedarse. O sea, no puede ser que le sigamos… Hay crisis. O sea, además de crisis, es una realidad, ¿verdad? Estas personas por miles están pasando. Parece que los haitianos en Brasil suman algunos cientos de miles. También nos llegan, bueno, el tema de los cubanos, ahí ya hace unos días también se encontró un nuevo grupo. Se habla de más de 1.000 también que están entre Colombia y Panamá, que podrían desplazarse hacia el norte. Más de 1.200 africanos o llamados extracontinentales que están siendo desalojados de un albergue en Panamá, que hay que presupuestar que pasan por acá, de tal manera que nosotros no podemos y no debemos seguir, digamos, como a la expectativa de cuánto nos llegan hoy, cuánto nos llegan mañana, sino tener todas las condiciones, tanto de carácter legal que ya existen, como de carácter humanitario y asistencial, para atender números que podrían en algún momento, presupuestamos que podrían ser miles. Importante también, estamos trabajando la parte normativa. Nuestras leyes y nuestros recursos no estaban preparados para esta emergencia. Eso nos obliga también a reformular o replantear algunas reformas a la Asamblea Legislativa para poder atender más oportunamente la situación. Así que este es un abordaje de manera integral, con el presidente a la cabeza, que nos ha dado instrucciones muy claras que, insisto, él oportunamente comunicará al país. Muchas gracias, viceministra de Gobernación Carmen Muñoz. Tenemos que finalizar, el tiempo se nos agota. Le agradecemos muchísimo a la jerarca y también a ustedes por acompañarnos aquí en RTN Revista. Buenos días.